Desde el Centro de Servicios Integrales Cuernavaca les damos la más cordial bienvenida a este nuevo proyecto que hemos denominado Encuentros Digitales, en donde semana a semana estaremos compartiendo diferentes contenidos a través de nuestras distintas redes sociales, con la finalidad de conectar con todos ustedes. El día de hoy vamos a abordar un tema muy interesante que tiene que ver precisamente con las emociones y cómo podemos reconocerlas. En estos momentos vamos a empezar a compartir pantalla para que podamos ver una presentación que tenemos preparada. Se está compartiendo. Entonces, pues para dar inicio, el día de hoy, decía, vamos a estar abordando esta temática que es muy interesante, que tiene que ver con el manejo y el reconocimiento de emociones, ¿no? Mi nombre es Jimena Jaimes, yo soy psicóloga de formación y conmigo van a estar trabajando en estos minutos un poquito de esta temática. En caso de que surgieran algunas dudas, pueden dejarlas en los comentarios, ¿no? En la parte de abajo, ahí hay un espacio para que ustedes puedan hacer sus aportaciones, sus comentarios, sus dudas, ¿no? Inquietudes con respecto a este tema, que si bien es un tema muy largo y muy extenso, pues lo vamos a intentar abordar con una temática o con unas temáticas muy breves, ¿no? Que nos van a servir como una pauta para empezar a trabajar este tema, ¿no? En caso de que ustedes quisieran seguir eh, abordándolo, pues igual también lo pueden poner en los comentarios y pues posterior a ello podemos hacer otras sesiones en donde se trabajen estos temas, a lo mejor desde otras perspectivas, con otros profesionales, con otras personas que nos puedan abonar más a estos contenidos. Entonces, pues como les comentaba, ¿no? La temática tiene que ver con el reconocimiento de las emociones y esta pregunta que va a ser el parteaguas del día de hoy, que dice, ¿qué son y para qué nos sirven? ¿No? Entonces, vamos a entender esta primera parte respondiendo precisamente esta pregunta, ¿no? O sea, reconozco las emociones que siento, ¿no? ¿Qué son estas emociones? Y pues algo muy fundamental, ¿para qué nos van a servir? ¿Para qué nos va a servir el reconocer estas emociones? Entonces, como objetivo general que vamos a trabajar el día de hoy, tiene que ver precisamente con este reconocimiento de las emociones que experimentamos y cómo hacer para que trabajen hacia nosotros, ¿no? O para nosotros. ¿Cómo las podemos utilizar como una guía para nuestra conducta y para nuestros procesos de pensamiento? Y todo esto con la finalidad de alcanzar un bienestar personal, que al final pues es parte de este objetivo, alcanzar un bienestar personal. Entonces, pues vamos a tener aquí una pequeña dinámica, ¿no? O una pequeña actividad que tiene que ver con imaginar por un momento, ¿no? Que por algún motivo de la vida nos vamos a vivir a un lugar apartado, ¿no? A un lugar poco habitado, con una tribu, nos dice. Al llegar nos dan 6 cosas que ellos nos comentan, nos van a ayudar a sobrevivir. Algunas son muy pesadas y otras no sabemos cómo llevarlas o cómo utilizarlas. Además de que las podemos considerar arcaicas, ¿no? Podemos pensar que podemos estar sin ellas y también que pues no será, que sabemos que será suficiente, ¿no? Que algunas cosas que nosotros traemos ya son suficientes, entonces no nos hacen falta estas cosas que nos proporcionan, ¿no? Estas cosas que nos están intentando que visualicemos, ¿no? Nosotros pensamos que podemos deslindarnos de ellas de alguna manera y pues vamos a imaginar este contexto. Intentemos por un instante eh, visualizarnos en este lugar apartado, como les decía, ¿no? En este lugar lejano, en donde para poder sobrevivir, en donde para poder convivir, en donde para poder estar, ¿no? Nos dicen, aquí tienes 6 herramientas o aquí tienes 6 cosas que te van a ayudar a mantenerte en este lugar. Pensemos, nos demos un minutito, ¿no? Para poder pensarlo, para poder imaginarlo, para poder visualizar.
¿Listo? Quizá muchos se vieron como el personaje de la imagen, ¿no? De pronto un poco aislados, de pronto en lugares remotos donde no conocemos, pues nos podemos llegar a visualizar como en la imagen, ¿no? Ahora entonces nos pregunta, ¿crees que sería adecuado? O sea, este manejo o esta situación de no considerarlas importantes o de no considerarlas como parte de, ¿sería adecuado? ¿Es una buena idea prescindir de estas 6 herramientas que me están otorgando? O sea, si ya me dijeron que son importantes, pero yo considero que no lo son, que igual y hasta me estorban o igual y hasta me son inútiles, ¿no? En el camino, ¿sería una buena idea prescindir de ellas? Y nos dice ahí algo importante, ¿estamos actuando de manera inteligente? O sea, ¿consideramos que este pensamiento es inteligente? Y bueno, estas preguntas pues de alguna manera nos van a llevar a una reflexión, ¿no? Nos van a llevar a un pensamiento, pues que ahorita vamos a ir a lo mejor construyendo, si es que no lo tenemos, lo vamos a ir deconstruyendo, si es que tenemos un pensamiento distinto, o vamos a reafirmar lo que realmente ya considerábamos, ¿no? O sea, vaya, dependiendo de lo que ustedes hayan pensado, pues vamos a ir trabajando esta parte del pensamiento, ¿no? Entonces nos dice, esto ocurre cuando no utilizamos nuestras emociones al considerarlas independientes a nuestra inteligencia, ¿no? Entonces, si damos por entendido este primer punto, que nos dice, ¿no? Que nuestras emociones están ligadas a nuestra inteligencia, que tienen que ver, que hay una relación entre una y la otra. Sin embargo, a veces pensamos que existe una independencia, o sea, que una es totalmente separada de la otra, ¿no? Que a lo mejor no tienen una relación como tal. Entonces dice, no cometamos el mismo error y consideremos a las emociones por encima de la inteligencia cognitiva o racional. Aboguemos por la inteligencia de ambas facetas humanas como herramientas que deben estar integradas para vivir mejor, ¿no? Entonces, nos habla aquí de una integración como primer punto, ¿no? Que vamos a estar abordando en este momento, ¿no? ¿Cómo es que si integramos con lo que nosotros conocemos como emociones, ¿no? Lo que nosotros sentimos, lo que nosotros percibimos, ¿cómo lo podemos integrar y conectar para que nos ayude, ¿no? A tener mayores herramientas y estas herramientas a su vez se reflejen en lo que conocemos o denominamos como inteligencia, ¿no? Que sería como esta parte fundamental. Y como ambas, nos decía el objetivo, nos van a ayudar a tener un bienestar, ¿no? Un bienestar personal. Ahora bien, también nos dice, el estado afectivo que experimentamos acompañado de cambios orgánicos, que tiene que ver con lo fisiológico y lo endocrino, de origen innato o fluidos por la experiencia, ¿sí? Entonces nos dice, este estado afectivo, o sea, nuestras emociones y todo esto que experimentamos, también está acompañado de ciertas reacciones, de ciertas respuestas, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando yo percibo algo, cuando yo experimento una emoción, cuando yo siento, ¿no? Les decía, también va a haber alguna respuesta que tiene que ver con algo fisiológico, algo de mi cuerpo, o tiene que ver con algo endocrino, de endocrino. Y nos dice, es de origen innato y también tiene que ver con la experiencia, ¿no? Con las cosas que estamos vivenciando todos los días. Luego nos dice también que es un proceso de tipo particular de valoración automática influida por nuestro pasado evolutivo y personal en el que sentimos que está ocurriendo algo importante para nuestro bienestar, produciendo un conjunto de cambios físicos y comportamientos para hacernos cargo de una situación, ¿no? Entonces, aquí también es bien importante este punto, igual que los demás, ¿no? Pero es ver cómo las situaciones también van fomentando ciertas actitudes, la experiencia, ¿no? Entonces, mención de la experiencia nos hace mención de nuestro pasado, ¿no? De la evolución, de cómo hemos ido transformándonos, ¿no? Este concepto de evolución como un proceso de transformación, un proceso de cambios y cómo todo esto tiene que ver también o va a tener relación con las conductas que experimentamos y por ende con las emociones que manifestamos. Entonces, importante, ¿no? Es desde el principio saber qué es una emoción, qué entendemos nosotros por emoción, qué sabemos que es una emoción, ¿no? O sea, lo que nos han dicho, lo que hemos estudiado, lo que se nos ocurre, ¿no? Este concepto que a lo mejor hemos ido construyendo a través de nuestra experiencia, pero de alguna forma a lo mejor nadie nos ha dicho como tal qué es, ¿no? Entonces, aquí están
algunos de estos conceptos que estábamos ahorita revisando que tienen que ver precisamente con entender qué es una emoción, ¿no? Es este estado, es este proceso, ¿no? Es esto que vivimos, es esto que sentimos y al final de cuentas cómo lo manifestamos, que también va a ser algo importante, cómo manifestamos nuestras emociones, ¿sí? Dentro de manera personal, dentro de nuestra comunidad, dentro de nuestros contextos, en el rol que desempeñamos también es importante, ¿no? Porque pues nuestras emociones van a tener que ver también con un proceso de comunicación con el otro, ¿sí? También es, si ya estábamos hablando de que con las emociones expresamos, ¿no? Un sentir, expresamos, ¿no? Un padecer, expresamos eh, algún acontecimiento que estamos viviendo, ¿no? Entonces tiene que ver también con el rol que desempeñamos en el contexto en el que nos desarrollamos, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, en la imagen podemos un poquito ver esa parte, ¿no? O sea, de pronto todos construimos un cierto ideología, pensamiento, etcétera, etcétera, pero va ligado también al cómo nos sentimos, ¿no? También va ligado al cómo se siente el otro, cómo entiendo yo mis emociones y también cómo puedo percibir, ¿sí? Porque también no se trata nada más de lo que yo estoy sintiendo, sino también de cómo percibo, ¿no? El sentimiento del otro. Y a partir de ello, cómo voy a actuar y cómo voy a interactuar con las demás personas. Es que también eso es una parte muy importante, ¿no? La interacción que tenemos con el otro a partir de nuestras propias emociones, ¿no? Ahora bien, nos dice, la emoción es un proceso complejo, multidimensional, en el que están integradas respuestas como qué tipo de respuestas puede tener, ¿no? O les digo, vamos a profundizar un poquito más, ¿no? Este concepto de emoción, y entonces nos dice, la emoción va a ser este proceso complejo, así lo vamos a entender, ¿no? Que puede ser de diferentes dimensiones, y estas dimensiones, ¿cuáles son? ¿O no? O qué son las dimensiones o cómo las identifico. Bueno, una de ellas, esta primera, tiene que ver con la parte psicológica. Las emociones alteran la atención, activan redes neuronales de la memoria y entonces nos dice, bueno, tiene que ver con la parte psicológica del sujeto o de los sujetos, ¿no? Entonces ahí es donde vemos estas dimensiones para trabajar las emociones. Nos dice también, puede ser una parte fisiológica, ¿no? Que tiene que ver, dice, organizan rápidamente las respuestas de distintos sistemas biológicos en donde están incluidas las experiencias faciales, los músculos, la voz, la actividad del sistema nervioso autónomo y del sistema endocrino, ¿no? Entonces ya vimos, tiene una respuesta mental y tiene una respuesta del cuerpo, una respuesta fisiológica, en donde yo puedo ver, ¿no? Que cuando estoy experimentando una emoción, pues a lo mejor cambia mi tono de voz, a lo mejor cambia mis expresiones faciales, a lo mejor cambia, empieza una sudoración, un lagrimeo que tiene que ver con la parte endocrina, ¿no? Entonces, ya vimos que esta otra dimensión, ¿no? Lo mental, está lo físico, y también encontramos aquí lo conductual, ¿no? Que dice, las emociones sirven para establecer eh, nuestra posición con respecto a nuestro entorno, cómo nos vamos a conducir, cómo nos vamos a comportar, cuál va a ser nuestra manera de relacionarnos con los otros, ¿sí? Entonces, si vemos, estas dimensiones abarcan una integridad del sujeto, abarcan la parte mental, abarcan la parte física, pero también abarcan la parte del contexto social, ¿no? De dónde se desarrolla, cómo se desarrolla. Entonces, por eso es esta importancia de ver a estas emociones o de ver el concepto desde el inicio, desde el origen, desde la raíz, como quieran llamarlo, para entenderlas, ¿no? Para entender cuál es la importancia, ¿no? Cómo se manifiestan las emociones y después qué repercusión va a tener la manifestación de esa emoción para mí y para mi entorno, ¿no? Y entonces de pronto ya no nada más es, bueno, es que es la persona, el enojón, el triste, el alegre, vaya, ¿no? Este tipo de ya como categorías donde nos ponen, ¿no? La sociedad, donde dice, esta persona alegre, ¿no? Esta es una persona muy feliz, esta es, bueno, pero hay que identificar desde dónde viene esa emoción y por qué nos representan esas emociones, ¿no? O sea, de alguna manera la forma en la que nos manifestamos o las manifestamos es también una forma en la que nosotros nos ven, ¿no? En la que nosotros nos perciben también en el entorno. Y dice aquí, las emociones pueden tener
vamos a ver algunas de las funciones que tienen las emociones. Y por funciones vamos a entender un poco el para qué me sirven, ¿no? ¿Para qué me sirven las emociones? O sea, preguntarnos desde cierto sentido o desde cierto punto, ¿no? ¿Para qué me van a servir las emociones? ¿No? ¿Qué función tienen las emociones? Entonces nos dice, una primera función es adaptativa. Prepara al organismo para la acción. Facilita la conducta apropiada a cada situación. ¿Qué quiere decir? Cuando yo experimento, ya vimos, vamos a ir retomando un poquito lo que viene en las diapositivas anteriores, ¿no? Nos dice, bueno, hay una respuesta fisiológica, recordamos eso, ¿no? Entonces, nos dice aquí, te ayuda a adaptarte a ciertas condiciones, ¿sí? Entonces, estamos pasando una situación y de acuerdo a la emoción que estoy experimentando, va a haber una respuesta de mi cuerpo también. Y esa respuesta, ¿no? Es precisamente la que está preparando, o sea, la que el organismo preparó para que yo reaccione, para que yo actúe. Entonces, por ejemplo, si yo estoy experimentando la emoción, no sé, estoy experimentando miedo, ¿qué reacción va a tener mi cuerpo? ¿No? El miedo ante qué situación. Por ejemplo, si yo estuviese atravesando por una situación de un asalto, ¿cómo es que va a reaccionar mi cuerpo? ¿Cómo es que esa emoción, que va a ser mejor miedo, qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿No? ¿Cómo mi cuerpo va a reaccionar ante ello? Entonces, al momento en el que yo percibo esa emoción por esa experiencia que estoy teniendo, ¿qué pasa? Quizá en algunas circunstancias, ¿no? La persona se paralice por el miedo y entonces se mantenga en un estado de protección. Quizá alguna persona bajo cierta circunstancia corra, alguna persona grite, alguna persona llore, ¿no? Les decía, supongamos que estamos dentro de un asalto, pues lo más probable es que mantengas como una posición de quietud, ¿no? O sea, donde digas, no me muevo porque la persona que me está agrediendo probablemente tenga un arma, probablemente va a reaccionar de una forma agresiva. Entonces, ¿qué hace mi cuerpo? ¿Qué conducta adopta mi cuerpo bajo esta situación o bajo esta circunstancia? Pues a lo mejor les decía como de paralizarme un poco, ¿no? Y todo eso tiene que ver con una experiencia del saber qué puede pasar si me muevo, qué puede pasar si grito, qué puede pasar si confronto al asaltante. O sea, todo eso viene de acuerdo a ciertas experiencias, pero en el momento y en la situación se vive a través de la emoción, que es rápida. O sea, esa emoción que estamos viviendo es algo que está sucediendo en el instante, ¿no? Entonces, ahí es precisamente donde empezamos a hacer esta mezcla con la inteligencia, ¿no? Como en cómo voy a actuar bajo esta situación o bajo esta circunstancia. Pero lo primero que sucede y la primera como reacción que podemos tener ante ello, pues es de forma inmediata, ¿sí? Por eso algunas personas pues no reaccionan de manera adecuada, por decirlo así, a la situación, y pues a lo mejor se exalta o a lo mejor se desmaya y entonces ahí puede perder cierta, pues ahora sí que verse mal o verse afectada su integridad, ¿no? Si yo reacciono de una manera en la que quizá no debería, ¿sí? Pero les digo, ahí ya tendré que ver un poco más con algo que podríamos denominar como inteligencia emocional, ¿sí? Que es algo que se va también trabajando, ¿no? Entonces, esta primera función adaptativa, pues tiene que ver con esto. Luego nos dice, también existe una función motivacional que puede determinar la aparición de la conducta motivada por, para dirigirnos hacia determinada meta, ¿no? Entonces ahí ya lo vamos encaminando, ¿no? Ahí ya tiene una función más hacia qué queremos lograr, ¿no? Nos dice hay una meta, alcanzar algo, ¿no? Eh, y por eso tiene que ver con una función motivacional, ¿no? ¿Para qué nos van a servir estas emociones? Pues quizá para alcanzar determinados objetivos, ¿no? Para plantearnos y alcanzar determinados objetivos. Luego nos dice que hay una función social, ¿sí? Que permite a las personas predecir el comportamiento que vamos a desarrollar y a nosotros el suyo. Entonces les decía, aquí ya viene en función de lo que el otro observa de mí, cómo me ve, ¿no? Qué tanto me conoce, eh, y es una visión más del otro que propia, ¿no? En este caso, nos dice, yo puedo ver cómo es una persona y la persona también puede tener una idea de cómo soy yo, ¿no? A través de mis emociones. Les decía, a lo mejor a veces catalogamos una persona, mira, es que la señora es muy enojona, ¿no?
o este señor es muy alegre, ¿no? O este jovencito es muy miedoso, ¿no? Y entonces de pronto esta función social, ¿no? Este para qué me sirve, pues nos ayuda a interactuar, ¿no? A lo mejor con la señora que tiene un carácter más fuerte, pues yo interactúo de ciertas maneras, con el señor interactúo de otras, con el joven o con el adolescente de otras, ¿no? Es una manera también de acercarnos a las personas, de conocer y reconocer a las personas, ¿no? También nos dice, para poder utilizarlas tenemos que aprender a qué, ¿no? Y esto es bien importante que empecemos como a analizarlo, digo, porque son temas muy comunes, son temas que muchas veces pasamos de largo, precisamente porque pues es algo común, ¿no? Es algo cotidiano, es algo que vivimos todos los días. Entonces, no nos sentamos o no nos detenemos a ver ciertas cuestiones que son importantes, ¿sí? Ciertas cuestiones que nos van a ayudar a mejorar. Y con ello no me refiero a que vamos a hacer un cambio enorme conociendo esta información. Sin embargo, sí nos va a abrir ciertos caminos, ciertos panoramas, cierta visión a cómo podemos primero entendernos a nosotros mismos, controlar, manejar, ¿no? Nuestras propias emociones y después a una convivencia social, que al final, como les decía, el objetivo te plantea que todo sea en pro y en bienestar, ¿no? O sea, que logremos una mejor comunicación, una mejor convivencia, ¿no? Una mejor interacción con el otro, que se puedan resolver mejor ciertos conflictos, ciertas situaciones, sin llegar a ser una persona violenta, sin llegar a unos extremos, ¿no? Que al final pareciera que no, pero si nosotros empezamos desde la raíz, que son este tipo de temas, empezamos a abordar desde esta parte, a lo mejor les decía, que pareciera muy sencilla, que pareciera muy cotidiana, pues entonces habría cambios, ¿sí? Los cambios irían paulatinamente dándose, pero los veríamos, ¿no? O sea, veríamos ciertos cambios. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo de nosotros y estamos aprendiendo también a convivir con el otro. Entonces dice, ¿para qué podemos utilizarlas, no? Nos dice como una primera parte, nos dice que podemos percibir. ¿Qué vamos a percibir o qué es percibir? Reconocer de forma consciente nuestras emociones, identificar qué sentimos y ser capaces de darles una etiqueta verbal. Esta parte es muy importante porque muchas veces no sabemos manifestar lo que estamos sintiendo, ¿no? Y no es que seamos incapaces de nombrarlo, de decir, ah, me siento de esta manera, sino que no le damos esa importancia y es tan común como cuando alguien te pregunta, ¿no? ¿Cómo te sientes o cómo estás? Y lo hacemos tan reducido, nuestra respuesta es tan corta que solo nos centramos en un bien o en un mal, ¿no? O estás bien y tú contestas sí o contestas no. Y estamos acostumbrados a eso, ¿no? Muy pocas veces, a menos que nos importe la persona o a menos que nos importe el contexto, ¿no? No preguntamos por qué estás bien, por qué estás mal, ¿no? ¿Qué es lo que realmente te está pasando? Y la persona también lo centra o lo cierra mucho en decir, pues simplemente estoy bien o simplemente estoy mal, ¿no? Pero les digo, no nos vamos más allá de eso, ¿no? O sea, lo limitamos o lo acotamos a simple sí o no, bien o mal. Y hay muchísimas maneras de expresarlo, ¿no? Muchísimas formas, muchísimas palabras. No es lo mismo decir me siento mal a estoy decepcionado de algo, estoy cansado de algo, estoy molesto, estoy, vaya, ¿no? Cualquier otra palabra, otra cosa que esté sintiendo, ¿no? Otra manera de verbalizar. Luego nos dice comprender, que tiene que ver con integrar lo que sentimos dentro de nuestro pensamiento y saber considerar la complejidad de los cambios emocionales, ¿no? El comprender, que va más allá de una simple escucha, ¿no? Sino que tiene que ver con esta integración del pensamiento, de la emoción, ¿no? Y de lo complejo que es también, que existen estos cambios y que son parte de nosotros. Y luego nos dice que también las podemos utilizar para regular, dirigir y manejar las emociones, tanto positivas como negativas, de forma eficaz, ¿no? Y entonces aquí vamos a catalogar, más adelante que veamos un poco lo que es las emociones como tal, ¿no? Vamos a catalogar también entre esta parte de cuáles son positivas y cuáles son negativas, pero no desde una visión de buenas y malas, ¿no? Porque también a veces entramos mucho en conflicto en ese sentido, de decir, bueno, el estar enojado es una emoción negativa, sí, sí, en efecto es una emoción que podemos catalogar como negativa, pero ¿para qué me sirve el enojo? ¿No? O sea,
cuál es la verdadera raíz del enojo y por qué es efectivo el enojo en ciertas circunstancias. O sea, ¿por qué me sirve estar enojado? ¿Para qué me sirve estar enojado? Pero hay que conocer primero, ¿no? ¿Qué significa estar enojado? ¿No? Les decía, ¿para qué me sirve estar enojado? Que no es nada más un voy a molestarme por todo lo que ocurre a mi alrededor, por todos los comportamientos de las personas, voy a estar todo el tiempo a la defensiva, voy a estar, o sea, no se trata de eso, ¿no? Se trata también de saber por qué estoy enojado, reconocerlo, ¿no? Entonces nos dice que van a haber tipos de emociones y las emociones se pueden clasificar de diferente manera, ¿sí? Entonces vamos a tomar en cuenta primero las primarias, que también son llamadas básicas, puras o elementales, y que son saludables o adaptativas y llegan con rapidez y son muy valiosas, ¿no? Ese va a ser como este primer concepto de emociones, cómo los vamos a clasificar. Lo primero, ¿no? Estas emociones primarias y que pueden ser no saludables o desadaptativas cuando eh, perduran por mucho tiempo. ¿Qué quiere decir? Que de pronto estamos enojados todo el tiempo. O sea, cuando es algo momentáneo, cuando es algo que, les decía, es una respuesta que tenemos por alguna situación o alguna circunstancia, pues está bien experimentar estas emociones. Sin embargo, nos dice ahí, cuando ya quedan asentadas o cuando ya quedan, ¿no? Ahí por mucho tiempo, perduran por mucho tiempo, entonces es donde empiezan a tener estas consecuencias pues negativas, ¿no? Esto que ya a lo mejor podría decirse ya no es bueno, ¿sí? Y luego tenemos las emociones secundarias, que son una combinación de las primarias y pues ya tienen que ver más con algo social. Vamos a empezar a ver las emociones básicas, ¿no? Que son estas que decíamos puras o elementales, y cómo tienen una función adaptativa que favorece una reacción determinada ante un estímulo, ¿sí? Importante aquí, ¿no? Nos dice, vamos a tener un estímulo que nos va a llevar a reaccionar, ¿sí? Y tienen esta función de adaptarnos, o sea, de alguna manera de proteger lo que estamos haciendo, ¿no? De reaccionar ante una situación que estamos viviendo y nos dice que la expresión de las emociones en los animales y en los hombres, ¿no? Según Darwin, dice son 6: miedo, sorpresa, ira, rabia, asco, tristeza y alegría, ¿no? Que básicamente van a ser nuestra base, ¿no? Nuestras emociones primarias van a ser esta base de nuestra emoción, ¿no? Y pues dependiendo de los autores puede ir variando este concepto, ¿no? Pero aquí vamos a retomar estas de alguna manera para tener una base, ¿no? Una base más fundamentada. Entonces nos dice, podemos experimentar miedo, sorpresa, ira o rabia, asco, tristeza y alegría. Y entonces vamos a ver aquí algunas imágenes, ¿no? Que nos van a representar un poco lo que es cada una de estas emociones, ¿no? O sea, ¿cuál sería nuestra representación gráfica, ¿no? Fisiológica de estas emociones? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se ven? Bueno, más bien, ¿cómo se ven estas emociones, ¿no? Entonces, aquí tenemos una primera imagen donde, ¿no? Ustedes vayan analizando qué emoción creen que sea esta que estamos viendo en pantalla, ¿no? O sea, ¿qué emoción ustedes, si logran empatizar, si logran identificarse con estas características, analicen, ¿no? Desde la postura de las manos, la mirada, la expresión, ¿no? Este gesto que tiene esta persona en pantalla, ¿no? De pronto se pueden identificar con esta imagen, ¿no? Y si lo pueden identificar, ¿qué sentimiento, bueno, qué emoción es la que están ustedes percibiendo en este sujeto, ¿no? Bueno, si lograron percibir esta, ¿no? Nos dice que es miedo. ¿Y qué es el miedo? El miedo es una anticipación de una amenaza o peligro que produce ansiedad, incertidumbre, inseguridad. Es una alarma. ¿Y cuál es su función adaptativa? ¿No? Entonces, recordemos que habíamos visto anteriormente las funciones. Entonces nos dice, ¿para qué me va a servir el miedo? Para protegerme. Y por esto activa nuestra vigilia, incrementa la precaución, hace que nos protejamos. Para eso me va a servir el miedo. ¿Sí? Es esta alarma, es este aguas, ¿no? Ten cuidado, algo puede pasar. Hay esta situación, este contexto, ¿no? Me está llevando precisamente a sentir miedo y este miedo me va a ayudar, ¿no? ¿A qué? A protegerme.
Dice, el miedo se manifiesta desde pequeños, biológicamente programados. ¿Para qué? ¿Para qué nos sirve el miedo? Para huir, para mantenernos inmóviles, ¿no? ¿Hay alguna situación que esté de alguna manera poniéndonos en peligro? Pues entonces o huyo o me quedo quieto, ¿sí? Y nos dice ahí algunos ejemplos, ¿no? Que te atropellen, un animal peligroso, una amenaza por otro ser humano, ¿no? Que les decía yo, o les ponía el ejemplo de un asalto, ¿no? Entonces, de pronto, el miedo va a hacer que yo tenga este tipo de reacciones. Entonces, aunque lo veamos, aunque decíamos, puede estar catalogado como una emoción negativa, bueno, ya vimos que bajo ciertas circunstancias es indispensable sentir miedo, ¿no? Es necesario sentir miedo. Entonces, no le tengamos ahora sí que este rechazo al miedo. A veces decimos, no, tienes que ser valiente, ¿no? Los cobardes no funcionan en esta sociedad, o no está bien que le tengas miedo a ciertas cosas. No, o sea, el miedo es algo que experimentamos y que sí nos sirve, ¿sí? A lo mejor lo que necesitamos es controlar ese miedo, saber cómo manejarlo, ¿no? Les decía, a lo mejor no me voy a paralizar ante cierta situación porque no es lo propicio en ese momento, ¿no? O sea, a lo mejor lo indicado es que tenga otro tipo de reacción, pero también eso se va trabajando, también eso se va de alguna manera, eh, pues ahora sí que sí, trabajando, ¿no? Para lograrlo. Sin embargo, primero tengo que reconocer que tengo miedo. O sea, primero tengo que aceptar que tengo miedo y cuáles son las manifestaciones que tengo cuando llega esa emoción a mí, ¿sí? Y ya de ahí irlas trabajando. Entonces, esa es la parte importante, ¿no? O sea, cuando existen este tipo de amenazas, cuando existen este tipo de cuestiones que son las que nos llevan o nos propician a sentir esto. Entonces, aquí vemos otra imagen, ¿no? Igual, les pido que hagan el ejercicio, ¿no? De considerar o de ver o de analizar, ¿no? ¿Qué es lo que están ustedes percibiendo a través de esta imagen? ¿Qué es lo que sienten cuando ven esta imagen, ¿no? O sea, ¿cómo lo identifican? ¿Qué emoción es la que está ahora sí que manifestando este sujeto? Y pues bueno, aquí vemos que es la sorpresa, ¿no? La sorpresa, ¿qué es? La sorpresa, un sobresalto, un asombro, un desconcierto. Dice, es la más breve de las emociones. ¿Por qué? Porque es como muy rápida, ¿no? Las otras pueden a lo mejor quedarse un poco más porque pues tienen un proceso un poco más largo. Esta nos dice pues justamente el nombre, ¿no? Sorpresa, algo que no te estás esperando, ¿no? ¿Cuál es la función adaptativa? La exploración. Para eso me va a servir, ¿de acuerdo? ¿No? Las funciones adaptativas son el para qué me sirve. Pueden llevar